Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana les estamos dando una cordial bienvenida a Palabras de Vida. Palabras de Vida, un programa basado en las Santas Escrituras y preparado especialmente para ti, que necesitas un mensaje de esperanza y de gozo. Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 de la mañana a 7:30 a través de Facebook Live y conducido por su servidor, el hermano Jonathan Ontiveros. Le invitamos a que se conecte con la palabra de Dios y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde que los miércoles estaremos subiendo el programa a las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión, mis queridos hermanos, traemos un tema muy interesante. Y lo hemos titulado ¿Qué buscáis? Bueno, después del bautismo de Cristo Jesús por medio de Juan el Bautista, y cuando él declaró: «He aquí el Cordero de Dios», dos de sus discípulos, o sea de Juan, que escucharon que Juan el Bautista declaraba o proclamaba que Jesús era ese Cordero, pues lo empezaron a seguir. Y cuando lo seguían, Cristo Jesús se volteó a ellos y él les preguntó: ¿qué buscáis? Esto me recuerda cuando éramos chicos, o cuando yo era chico. Muchas veces seguía mucho a mi hermana, la más grande, y lo he visto muchas veces conmigo también cuando mis hijos me seguían. Cuando ellos estaban chicos me seguían mucho, y yo a veces volteaba y les decía: ¿qué buscan? O sea, ¿por qué me siguen? Bueno, deberíamos de hacernos esa pregunta nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que buscamos en la vida? Debería esa pregunta todavía retumbar en nuestra mente. ¿Qué es lo que buscamos en esta vida? ¿Cuál es el objetivo principal en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, algunas de las cosas que más se buscan en esta vida podría ser salud, podría ser placer, podría ser dinero, fama, tal vez buenas relaciones, aceptación de los demás, amor. Pero saben, en cuanto a la fama, vamos a tomar en cuenta este pequeño detalle. En cuanto a la fama, la Biblia nos enseña que no debemos buscar para nosotros la grandeza. Si vamos rápidamente al libro de Jeremías, capítulo 45 y versículo 5, encontramos estas palabras de Jeremías que le decía o que le dice a Baruch, y que también pueden ser para nosotros hoy en día. ¿Buscas grandes cosas para ti? No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo, pero a ti te daré tu vida como recompensa donde quiera que vayas. Yo, el Señor, he hablado. Baruch era el secretario de Jeremías, y se venían momentos tanto muy buenos como momentos muy malos para Israel. Pero Jeremías le estaba diciendo a Baruch que él debería de tener los pies bien puestos en la tierra. Y el mensaje que él estaba dando a Baruch era que no debía él buscar la grandeza, que no debería él buscar la fama, porque Dios iba a destruir todo eso, pero la recompensa que él iba a tener era que iba a estar vivo, su vida. También nos dice que para ser importantes es necesario ser un buen siervo. Para tener fama, si lo pudiéramos decir, es necesario ser un buen siervo, ser una buena persona. Por ejemplo, en Mateo 23, 11 y 12 dice la palabra de Dios: el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillen a sí mismos serán exaltados. Interesante, nos dice que para poder nosotros ser importantes deberíamos de servir primeramente. Hoy en día, tristemente, hay muchos que quieren ser importantes, pero no quieren servir. Y termina diciendo en este Cristo Jesús que el que se quiera hacer más será humillado, y aquel que sea humillado será más. Fíjese lo que sigue diciendo Cristo Jesús, pero ahora en el versículo 25 al 27, aquí mismo en Mateo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. ¿Sabe, mi querido hermano? Todo lo podemos encontrar solamente en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Cristo Jesús. Solo a Él debemos buscar. Pero hay otras cosas que también deberíamos de buscar. Debemos de buscar la santidad, pero no la santidad
que nosotros mismos podamos producir, y lo voy a decir entre comillas, porque nosotros, por nuestros pecados, por nuestra naturaleza, no podemos producir nada bueno. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ponga mucha atención, Dios es el que nos ha unido a Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Sabe, mi querido hermano? Nosotros no nos podemos hacer justos a nosotros mismos. Y era lo que tristemente los fariseos hacían. Se hacían justos a ellos mismos. Dios sigue diciendo, nos hizo puros. O sea que nosotros no podemos por nosotros mismos hacernos puros y santos. Y nos liberó del pecado. Todo eso los fariseos lo hacían, pero por su propia cuenta. O sea que todo eso no valía, porque era Cristo Jesús el que los hacía justos y el que nos hace justos, puros, santos y nos liberta hoy en día. Sigue diciendo en Isaías 54:17, pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuantas voces se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Qué hermosa promesa, mi querido hermano y amigo. Qué hermosas palabras. En aquel tiempo dice, ninguna arma que te ataque triunfará sobre ti. E incluso nos dice que silenciarás aquellas voces que se levanten contra ti. Pero no lo vas a hacer por ti mismo, sino es Dios el que hace eso. Otra de las cosas que nosotros debemos de buscar en este mundo y en este tiempo es el reino de Dios. En Mateo 6:33 dice la palabra de Dios, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En otras versiones dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero debemos de buscar al Rey de Reyes. Si nosotros vamos y buscamos un reino, al entrar a ese reino, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a las órdenes del rey de ese reino. Y segundo, trabajar para que ese reino se extienda. No podemos trabajar para nosotros mismos ya. Al buscar el reino y ponernos a las órdenes del rey, vamos a trabajar para él. Así es que, ¿qué reino buscas en este mundo? ¿Qué es lo que buscas en este mundo? ¿Tu beneficio o el beneficio de los demás? Ya que estamos en el reino, bueno, tenemos que buscar agradarlo a él, agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios. Qué interesante. Dice que deberíamos de esforzarnos para poder presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación. El único esfuerzo que nosotros deberíamos de hacer es de presentarnos delante de Dios. Y es que el pecado nos ha separado tanto que no queremos acercarnos a Dios. Y que es difícil para muchas personas, si no es que para la inmensa mayoría, acercarse a Dios aprobado. Acercarse a Dios como un obrero digno, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe cómo lo agradamos? Bueno, lo agradamos cuando hacemos la obra o las obras que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. El propósito por el cual Cristo vino a este mundo, y si recuerdan, Él dijo, yo vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros estamos perdidos en este mundo. Si tú no has entregado tu vida y tu corazón a Cristo Jesús, estás perdido. Y Él viene a buscarte a ti. ¿Cuándo debemos buscarlo? Esta es una pregunta muy interesante y es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer, ya que nosotros estamos esforzándonos por buscarlo o por encontrarlo, aunque Él es el que siempre nos encuentra a nosotros, debemos de buscarlo muy pero muy temprano. El Salmo 63 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. En otra versión, este mismo Salmo dice, de madrugada yo te busco. Muy temprano, mi querido hermano, cuando nuestra mente todavía está fresca, cuando nuestra mente está en limpio, pudiéramos decirlo, cuando recién nos levantamos y no tenemos preocupaciones todavía en nuestra cabeza. En ese momento es cuando deberíamos o debemos buscar a nuestro Dios.
Tal vez leyendo un poco la Biblia, meditando en ella, orando, por supuesto que es muy importante, escuchando tal vez algún sermón, algunos cantos religiosos. Todo eso nos acerca a Cristo Jesús. Todo eso estamos diciendo que lo estamos buscando a Él. Y es que, ¿sabe qué? Debemos buscarlo mientras pueda ser hallado. No siempre va a estar Él ahí. Fíjese lo que dice Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Ya el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel: búsquelo mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando ellos empezaron a apartarse de Dios y a hacer a Dios a un lado de sus problemas, de sus planes, de su vida, Él se tuvo que apartar. Y llegaron los problemas a ellos, llegaron los otros pueblos, hubo guerras, fueron llevados como esclavos y ellos ya no lo pudieron encontrar, porque ellos mismos lo habían alejado. Dios ya no estaba cerca de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayeron esclavos. Dios quiera y no esté sucediendo eso contigo hoy, mi querido hermano. ¿Cómo hemos de buscarlo? Bueno, hace un momento en Salmo 63:1 leímos que de todo corazón te busco, decía el salmista. Bueno, en Jeremías 29:13 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Otras versiones dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Si no estás encontrando hoy a Dios, mi querido hermano, es porque no lo estás buscando de todo corazón. Es porque todavía tienes ese amor al reino mundanal. Es porque todavía tus raíces están bien agarradas a esta tierra, a este mundo. Búscalo de todo corazón y Él solucionará todos tus problemas. Ante todo, cuando nosotros lo buscamos, debemos conocerlo a Él. Y es que Él, mi querido hermano y amigo, es quien nos da la vida eterna. En Juan 17:3, la palabra de Dios, ya para terminar, nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, y yo sé que sí quiere, que hoy tú puedas hacer la decisión de buscarlo, de encontrarlo y de conocerlo. A ese Dios que dio a su único Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Me despido con las palabras, como cada semana, de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta la próxima.